Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Para este video voy a mostrar algunas actualizaciones con respecto a la plataforma Saya y manejo del contenido referente a lo que es señalética y señalización. Comienzo entonces a compartir con ustedes dichas actualizaciones para que las puedan realizar. Les he colocado para revisión el plan de webinar de clases para diseño gráfico, ¿sí? Y bueno, anteriormente pues habíamos hablado del plan de diseño de evaluación para diseño gráfico 5, ok, el cual una vez ustedes descarguen y lo lean, pues coloquen acá, se vayan a aceptación de planes de evaluación y webinar de diseño gráfico 5 para que contesten una encuesta que está allí, si aceptan o no. Hemos tenido pues algunas complicaciones con respecto a flujo de electricidad y de internet, por lo que pues los webinars no se han podido dar en el horario previsto. Sin embargo, pues es bueno que de alguna manera pues nos estemos comunicando. Igualmente pues ha estado el Telegram funcionando muy bien y he revisado que la mayoría de ustedes, los que están participando en mi materia de diseño gráfico 5, pues han hecho sus actividades y de buena manera. Entonces eso lo vamos a revisar por aquí. Entonces, en esta parte de la aceptación de planes de evaluación y webinar de diseño, ustedes van a aceptar, tienen dos opciones, si acepta o no acepta. Por aquí sus respuestas. Recuerden que ustedes son bastantes, por lo tanto, pues es bueno que les esté recordando esto para que lo hagan. Apenas han participado en dado caso 8 personas, entonces es bueno que se coloquen por aquí. Y bueno, una vez que ustedes hagan su participación en esta encuesta, pues les va a salir algo como esto, como esta barra de estadística. Entonces, eso para recordarles. Otro elemento que ha salido de la plataforma en actualización es que ustedes van a ver luego del icono de Telegram, ¿sí? Donde nosotros se pueden comunicar conmigo a través del grupo de Telegram o a través del código QR. Entonces, debajo de él van a observar, estoy en mi rol de profesor, algunas cosas no se le van a ver a ustedes, pero hay una carpeta de conversaciones del Telegram que se va a colocar semanalmente. Entonces, allí los que están, digamos, entrando tardíamente o los que no han podido entrar al Telegram, etcétera, pues van a visualizar también algunas conversaciones que hemos tenido, obviamente, con respecto a las actividades y cómo es el desarrollo de la plataforma para diseño. Ok, algunas cosas se nos van a ver aquí, ya he revisado algunas actividades, me faltan estas de Ángela y de Gabriel para solventar. Ya te respondo, Gabriel, lo de la duda acerca de bocetos, gracias por preguntar por el foro. Igualmente en el Telegram pues respondí algunas cosas respecto a eso, pero vámonos entonces a lo que es la unidad 1. En la unidad 1 ustedes van a encontrar una carpeta de lecturas recomendadas, las cuales están referidas a lo que es la primera unidad, obviamente, que es señalización y señalética. Entonces, ustedes van a descargar estos archivos, los cuales pues son importantes porque estos pues ayudan a lo que sería la realización de actividades. Asimismo, lo que es el libro que está allí, ya se los mostraré brevemente. Ok, voy a compartir con ustedes entonces estos archivos de manera de que decirles qué es lo que van a ustedes encontrar en esos PDFs. En esos PDFs, voy a cerrar este de acá, tienen estos 3 PDFs que nos dicen sintetizadamente qué es la señalética, qué es la señalización, cuál es su clasificación, cuáles son sus tipos, su función, sus
objetivos. Entonces, aquí ustedes observarán que nos dicen los conceptos de la señalética, por ejemplo, en el caso del archivo de señalética unidad 1, entonces habla que es un conjunto de señales y símbolos o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar y organizar a una persona o conjunto de personas hacia un destino dentro de espacios, ya sean públicos o privados. Básicamente eso sería nuestra conceptualización con respecto a lo que es la señalética. Aquí contienen ciertas características, nos dice el objetivo o el papel que es la señalética, recordando que la señalética de alguna manera fue de carácter al principio autodidáctica, porque siempre hubo la necesidad de señalar, de parar, de decir con señales, con signos, con símbolos, qué debía ser la persona. Entonces, aquí explica, digamos, como una reseña, una pequeña reseña de su origen, el porqué de la necesidad de hacer señalética, de diseñar la señalética. ¿Okay? Aquí nos habla del tipo de señal, por su ubicación, por su función. Obviamente, los tipos de señales están ubicados ya sea para espacio exterior, para espacio interior. ¿Okay? Espacio exterior, pues ya sabemos los espacios de urbanos o espacios rurales, pero que deben tener este tipo de diseño o este tipo de elementos. Y por supuesto los interiores, entonces se ubican de esa manera. En cuanto a función, pues están las señales indicativas que están compuestas por mapas, destinos, las flechas, que son los símbolos más recurrentes, ¿okay? Los más usados para orientar y para dirigir usuarios a rutas principales, rutas alternativas, ¿ok? También está lo que es las señales identificativas, que son señales colgantes, que son las banderas, las adosadas, que permiten diversos bloques, áreas y pasadizos de manera de que puedan dirigir al usuario. Ya algunas veces en espacios pues, internos se pueden colocar en puertas, dependiendo digamos, de la configuración del espacio, pues hasta pueden estar en el piso o pueden estar en una pared señalando algo, significando algo. Está también las informativas, que obviamente pues serían para informar sobre lugares, sobre el horario, sobre los accesos, ¿sí? Y las reguladoras, que son de seguridad, ¿sí? Aquí no las menciona como tal, pero está colocado allí. Entonces, un proceso de señalización es que nos habla este artículo, es la recopilación de planos, planos de arquitectura, donde el contratista, para poder hacer un sistema de señales, de señalética, pues debe proporcionar al diseñador esos planos que son necesarios para el análisis de la señalización, de la señalética. Se debe levantar la información, eso es un proceso de señalización, se debe levantar la información para comprobar que todos los espacios, las áreas de tránsito se deben visitar, se deben de recorrer. Hay que poner en énfasis un listado correcto de ambientes, y el efecto de determinar los límites de las diferentes áreas funcionales. Es decir, debemos tener como una leyenda de ambientes para poder identificar y poder hacer un proceso de señalización o un sistema de señalización y de señalética. La elaboración de un programa de señalética es el documento maestro para señalizar las diferentes áreas externas e internas. Contienen planos simplificados, recorridos principales, listas de señales, los diseños de señales exteriores e interiores y las especificaciones técnicas para su colocación. Cuando hablamos de especificaciones técnicas para su colocación, es decir, la altura, la ergonomía con respecto al espectador, la dimensión que tiene de repente la tipografía, el signo que se va a colocar allí, el material, el tipo de material. Y aquí tenemos pues como un ejemplo de un recorrido de un plano, de una distribución y los ambientes a colocarse, ¿no? Entonces hay una leyenda allí disponible de cómo es ese análisis, cómo es ese proceso de señalización. Esto lo podemos encontrar en
en este archivo que tenemos aquí. También dentro de la descarga de las lecturas recomendadas, entonces está Cristian Jaramillo, donde también nos da un recorrido de que hay un concepto de lo que es la señalética, ¿sí? Digamos, está de alguna manera pues contextualizado la Ciudad de México a una de las ciudades de México, de Cuenca, ¿sí? Y entonces aquí, pero aquí nos habla de conceptos sobre la señalética, sobre para qué nos sirve, ¿sí? Dónde lo utilizamos, dónde lo vemos, por ejemplo, en el transporte, como seguridad, en la parte sanitaria, en la parte cultural, como en museos, para señalar circulaciones, para el ocio, es decir, plazas, parques, y otras cosas que es utilizada. Entonces, pues es interesante este artículo, a pesar de que, como les digo, está contextualizado a una ciudad, pero nos dice cierta información importante. Nos dice para qué también, o cuáles las funciones, o cuáles son las características principales que debe cumplir una buena señalética. Entonces, aquí nos habla de que tiene que tener una finalidad que sea funcional y organizativa, debe tener una orientación, es decir, que sea informativa y didáctica, debe tener un procedimiento que sea visual, códigos, símbolos y símbolos. Si no existen esto, pues no hay una señalética como tal, un lenguaje que es universal, o sea, iconos universales. Entonces, esas son las características que debe contener una buena señalética, la presencia discreta y puntual y un funcionamiento, ¿ok? Aquí nos habla de la clasificación y nos señala las distancias y módulos que puede tener esas señales, esa señalética a cumplir. Entonces nos habla de la clasificación a nivel direccional, indicativos, ¿ok? Los informativos, con ciertos ejemplos y también con ciertos modelos como les digo, de medidas estándar, ¿ok? También los prohibitivos, ¿sí? Los que nos dicen que si son zonas de peligro, son zonas que son prohibidas, ¿ok? Nos habla de qué tipo de pictogramas y textos deben manejarse en este tipo de elementos, de señales, ¿ok? Y bueno, aquí este archivo es bastante, digamos, sintetizado también y bastante comprensible. En la otra de info señaléticas, unidad 1, que le he colocado allí, pues es un resumen de cómo, de una manera, digamos, más gráfica, colocar el tipo o la clasificación de las señaléticas. Entonces, en esta parte serían las orientadoras, que es un mapa a nivel de piso, donde se coloca la parte de orientación, de indicación de recorridos, etcétera. Las informativas, cuál puede ser un directorio, un horario de clases, un horario de biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Las direccionales nos indican los niveles, los pisos, ¿sí? A través de signos, como por ejemplo las flechas, y pues los diferentes ambientes a través de lo que es la tipografía, con la misma caja, con la altura de caja correspondiente, ¿ok? Y nos indica también dentro de este archivo la clasificación de la señalética, ¿sí? Entonces, indicativa cuando podemos utilizar un tótem, ¿ok? ¿Y qué nos dice acá? ¿Qué nos indica? ¿Qué ambiente nos indica? Comunidad, dependiendo para los servicios que tenga ese espacio. Habla de alumnos y docentes. Esto es un espacio para precisamente el tipo de usuario, ¿ok? Las nominativas, las salas, el piso, y lo otro es que, fíjense, digamos que mantienen la misma coherencia si es para un espacio interno, para una edificación, si se está diseñando, pues que mantiene la misma línea gráfica, la imagen visual se mantiene en el caso de la señalética. Qué bueno que de alguna manera pues ustedes en las actividades han comprendido cómo son.
También entonces tenemos la clasificación a nivel de las señales reguladoras, las preventivas, las prohibitivas, cómo se utilizan, las de seguridad, ¿sí? El área de trabajo, cuáles serían los elementos a utilizar, o sea, a nivel de prohibitivas. Por ejemplo, una señalética ornamental, que sería la placa de la fachada, por ejemplo, de este elemento o este espacio que se estudia acá. Entonces, este archivo pues es de un espacio, de una edificación donde pues la imagen visual se mantiene durante el recorrido del espacio. Entonces quería mostrarles también este ejemplo de acá, ¿no? Bueno, dejo de mostrar esto y me voy otra vez a la plataforma para hablar un poco también de lo que serían el libro de la unidad.